estar viendo, ¿verdad? Lo que es los circuitos eléctricos. Nosotros ya vimos lo que las expresiones de la ley de Ohm, que son importantes porque con esto en los circuitos mixtos vamos a estar calculando algunas cosas y en los otros circuitos también se requiere de la ley de Ohm. Y aquí iniciamos, les digo, aquí, listo. Nosotros vamos a estar hablando hoy acerca de la asociación en serie, ¿verdad? Los circuitos eléctricos, ¿verdad? Son importantes en muchos aspectos, de tanto de la vida cotidiana como de manera, podríamos decir que inciden directamente en la vida y en la tecnología. Por ejemplo, gracias a esos circuitos podemos tener una computadora, podemos conectarnos, podemos tener un celular a mano. Y es por ello que hasta la forma más simple de energía puede o utiliza circuitos eléctricos que a su vez no podemos entender o no logramos entender, pero que con alguna información es algo que podemos tener a mano para conocer más sobre esto, porque aparte de sacar la potencia eléctrica, de sacar el costo, esto se puede utilizar de muchas otras maneras. Las resistencias en serie, ¿verdad? De un circuito están conectadas en serie cuando van colocadas una a continuación de la otra. Entonces, eh, eso quiere decir que como por ejemplo, usted está en un juego de rondas y va tomado de la mano con otra persona al lado, te está conectado en serie. Así se conecta en serie, ¿verdad? Creo que por aquí tenía alguna información acerca, bueno, nosotros definimos anteriormente lo que era potencia, definimos la resistencia, por ejemplo, esta es una resistencia, la figurita verde que está aquí, es una resistencia de 6 ohmios. El ohmio, ¿verdad? Es el símbolo de resistencia. Eh, la resistencia tiene una parte negativa, una parte positiva, y entonces todo eso es igual que el voltaje. Entonces, nosotros para trabajar este tipo de problemas, ¿verdad? Debemos primero manejar esto, ¿verdad? Esta es una información que usted tiene que manejar bastante para poder hacer los problemas. Esto que está aquí. Eso es importante. Porque cosas como la siguiente. Cuando la conexión en serie tiene dos características fundamentales. La primera, la intensidad que pasa por toda la resistencia del circuito es la misma. Ok, por ejemplo, si nosotros tenemos una intensidad del circuito de por ejemplo, 5 amperios, todo el circuito va a tener 5 amperios, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tantas características que podemos tener en cuenta a la hora de resolver un circuito. Entonces, que la intensidad que pasa por toda la resistencia es la misma. Otra cosa, que el voltaje proporcionado por la batería o la pila, como se le llama comúnmente, se repartirá entre las resistencias en proporción directa a su valor. Es decir, cuanto mayor sea el valor de la resistencia, mayor será el voltaje asociado a ella. Entonces, por ejemplo, si la resistencia es de 10 ohmios, ¿verdad? Y hay otra de 5 ohmios, obviamente el voltaje mayor va a pasar por la resistencia mayor. Eso es lo que quiere decir que el voltaje proporcionado por la pila se repartirá entre las resistencias en proporción directa a su valor. De tal modo que la tensión, voltaje, entre el principio del primer receptor y la salida del último receptor se cumple que
El voltaje total de todo el sistema es la suma de los voltajes en cada resistencia, V1, V2, V3. ¿Cómo es un circuito en serie? Bueno, así, de esta manera. Em, Este es un circuito, ¿verdad? Conectado en serie. Aquí hay un corte porque allí siguen miles de resistencias hasta la N, entonces por eso no se le colocó otras aquí, en esta parte. Eso lo que quiere decir que las resistencias en serie se pueden conectar un número infinito, ¿verdad? Pero todas van a ir conectadas de la misma manera. Entonces, la resistencia equivalente, nosotros vamos a estar sacando resistencia equivalente, el voltaje en cada cosa, en cada resistencia. Entonces, la resistencia equivalente total viene dada por la siguiente fórmula, o sea, es la suma de toda la resistencia del circuito, ¿verdad? Y a la hora de representar la resistencia total en el circuito sería así, una sola, que es la suma de todas, la batería y todo eso. Eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, las resistencias en serie. Dice el muchacho acá. Las resistencias en serie se suman y la corriente es la misma. Pregunta. Sí, lo he explicado 1000 veces. Entonces, eh, está la batería, tiene más, menos, ¿verdad? Lo que conocemos, la resistencia, ¿verdad? Si la batería tiene el borde más por acá, entonces la, la carga, ¿verdad? La corriente va a ser más por ese lado y si va a ser menos por el otro, ¿verdad? Porque va a ir en ese mismo sentido, ¿verdad? De el borde de la batería. Entonces, eso es lo que venimos a plantear en esta situación. Vamos a un problema, ¿verdad? Un problema. Dos resistencias de 40 y 70 ohmios se conectan en serie a una tensión de 220 voltios, ¿verdad? Esa es o sea, 220 y acá dice 230, 220 acá en la figura. 230 vamos a poner aquí. Ok, entonces como son dos resistencias conectadas en serie, la resistencia total se suma, ¿verdad? Se van a sumar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, R1 vale 40 y R2 vale 70 ohmios. La resistencia total equivalente va a ser la suma de 40 más 70, que eso es igual a 110 ohmios. Esa va a ser la resistencia total de ese circuito, ¿verdad? Esa va a ser la resistencia total. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta o está todo claro. Creo que pueden hablar, ¿verdad? Entonces, ¿todo claro hasta No, aquí? profesor, todo bien hasta ahora. Bueno, bueno. Por eso es que yo les dividí, Sí, porque son tres temas. Vamos a dar resistencias en serie, después vamos a dar resistencias en paralelo, para después, cuando ya hemos dado esas dos por separado, vamos a dar las mixtas. Las mixtas o las conexiones mixtas, ¿verdad? Son cuando se involucran los dos tipos de conexiones, tanto paralelas como en serie, en un mismo circuito, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ir paso a paso. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, seguimos con el mismo. Eran 110 ohmios aquí, entonces la resistencia total se dibuja así de esta manera, ¿verdad? Esto era lo que decíamos. El circuito final es así. Entonces, con este circuito al final se puede calcular la intensidad de corriente aplicando la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm que habla que por ejemplo, aquí I por R es igual, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Pero nosotros aquí necesitamos la corriente, la intensidad del circuito. Entonces, obviamente, vamos a sacar, aquí es 230.
corregimos ahí, 230. Es que en la figura debe ser 200, 220, ¿verdad? Pero igual vamos a sacarlo así. Entre 110 nos da 2.1. Entonces, 2.1 es igual a 2.1 ahí. 2.1 amperios, esa es la intensidad del circuito. Entonces, ¿qué pasa? Como nos dijeron que la intensidad, ¿verdad? Que pasa por el circuito es la misma en cada resistencia, ¿verdad? Entonces, la R1, en R1 va a ser 2.1 amperios. En R2 también va a ser 2.1 amperios. Esas son cosas que se deben saber, ¿verdad? Que se deben ustedes, que deben tener en cuenta para al momento de hacer los circuitos mixtos, porque los circuitos mixtos a veces los problemas, o sea, los problemas a veces son más elaborados y requieren de que usted vaya agregando, o sea, vaya haciendo los esquemas para irlos trabajando de esa manera. Entonces, en este caso, el circuito que estábamos formando solamente tenía dos resistencias y por esa razón el circuito era más sencillo. Ahora vamos a estar resolviendo este sistema que está aquí, ¿verdad? Vamos a resolver este. Vamos a abrir una pizarra y vamos a detener esta presentación y vamos a abrir una pizarra. Vamos a estar calculando, ¿verdad? La resistencia total y vamos a calcular la corriente total, ¿verdad? Como en este caso la corriente total va a ser la corriente en cada resistencia, entonces vamos a calcular esa corriente. Vio la pizarra. Vamos a esperar un momentito. Ok, ahora voy a compartir la pizarra. Un momentito. Que es que no todo, no siempre todo está en la misma parte. Ahora, vamos a resolver el problema que les mencioné, que tiene más de dos resistencias, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es como un circuito en serie, vamos a calcular la resistencia total. La resistencia total, ¿verdad? Es igual, son tres resistencias. Bueno, entonces vamos a RT es igual a R1 más R2 más R3. ¿Eso por qué? Porque eso es en serie, ¿verdad? Cada circuito, ¿verdad? Tiene su característica. Entonces aquí sería R1 vale 4 ohmios, R2 vale 6 ohmios y R3 vale 2. La resistencia total sería 4 más 6, 10 más 2, 12. 12 ohmios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora vamos a dibujar el circuito. Vamos a dibujar el circuito, ¿verdad? 24 voltios. Esta es la
más y menos acá, ¿verdad? Esta va a ser a ver aquí, va a ser la corriente, ahí va la corriente aquí, y la corriente que circula, ¿verdad? Y entonces, ahora nosotros vamos a hacer uso, ¿verdad? De la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la ley de Ohm es la que nos dice, ¿verdad? Que si necesitamos corriente, ella nos dice, bueno, divide el voltaje entre las resistencias. Entonces aquí sería el voltaje total entre la resistencia total. La intensidad de corriente con el voltaje de 24 voltios y la resistencia total es de 12 ohmios, ¿verdad? La corriente va a ser de 2 amperios, ¿verdad? Esa va a ser la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como las características del circuito me dicen, ¿verdad? Bueno, que la corriente total va a ser igual a la corriente en cada circuito. Bueno, y uno va a ser igual a 2 amperios. Y 2 va a ser igual a 2 amperios. Y, y 3 va a ser igual a 2 amperios, ¿verdad? Esto es igual. Todas son iguales. Entonces, ¿verdad? Esto ¿por qué yo lo hice o por qué yo lo puedo hacer? Por la teoría, por lo que me dice las características de cada circuito. Si no me lo dice la teoría, yo no puedo hacer nada porque no tengo ese conocimiento. Entonces, es importante que también antes de empezar el tema leamos un poco, porque ciertas características nos ayudan a terminar los problemas más rápido. Entonces, esta es una de las características de esas, ¿verdad? Que nos ayuda a, a mejorar, ¿verdad? A hacerlo más de una manera más sencilla. Eh, bueno, usted está yo tengo los problemas resueltos, pero si usted puede tomarle una captura a esta imagen, es lo más recomendable para trabajar los problemas, ¿verdad? Tomar una captura porque puede, para realizar sus talleres, le va a funcionar. Vamos a resolver otro ejemplo. Resolver otro ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos más. Bueno, ya ustedes saben, el la tecnología está en sus manos. Si usted no anota, no escribe, ¿verdad? Por lo menos toma la captura. Eso sí, si le toma una captura, úsela para que no gaste el espacio sin motivo. Así que vamos a hacer este ejemplo. En este caso, nosotros tenemos un circuito en serie, ¿verdad? Ya está de antemano dicho. Tenemos tres resistencias. Vamos a calcular la resistencia total, que sería igual a R, en este caso A, más R de B, más R de C. La resistencia total, ¿verdad? RA vale 10 ohmios más 20 más 30. La resistencia total sería de 60, ¿verdad? Esa es la resistencia total. Ahora, tenemos el nuevo circuito. $180.
voltios y aquí sería 60 ohmios, ¿verdad? Ese es el nuevo circuito, ¿verdad? Cuando hemos trabajado, ¿verdad? Los componentes, ¿verdad? O lo que queremos buscar. Ese es el nuevo circuito. Ok, entonces ahora vamos a calcular utilizando la ley de Ohm, obviamente, corriente total va a ser igual a voltaje total entre la resistencia total. Vamos a ver. Sería igual a V. Bueno, el voltaje total, ¿cuál sería el voltaje total? 180. Entre la resistencia total, que es 60 ohmios. La corriente total va a ser de 3 amperios. ¿Ok? Bueno, como es de 3 amperios, y según lo que me dijo la teoría, yo puedo concluir que la corriente en A es 3 amperios, corriente en B, 3 amperios, corriente en C, 3 amperios. Eso porque me lo dice la teoría, ¿verdad? Y yo puedo calcular eso, ¿verdad? Y puedo decir eso. Ahora, eh, como yo tengo vamos a hacer otra parte aquí mismo, este es un problema. Vamos a estar calculando, vamos a calcular el voltaje en cada resistencia. Vamos a calcular el voltaje. Bueno, vamos a abrir otra pestaña. El voltaje, por ejemplo, si yo quiero encontrar el voltaje en A, sería la corriente en A por la resistencia en A. Entonces, el voltaje en A sería, ¿verdad? 3 amperios por la resistencia en A. La resistencia en A, vamos a copiar la misma figurita de acá, era la resistencia en A, era esta figura que estaba aquí. Vamos a escribirla de nuevo. Aquí en la esquina. En A valía 10. ¿Ok? Quiere decir que el voltaje en el resistor A sería de 30 voltios, ¿verdad? Ahora voy a buscar el voltaje en B, ¿verdad? Sería 3 amperios por 20. Y, ¿verdad? 20 por 3 sería 60 voltios. Ahora vamos a buscar el voltaje en C. Es igual a la corriente en C o la resistencia en C.
Ahora el voltaje en C sería igual a 3 amperios por 30 ohmios. Y el voltaje en C sería igual a 90 voltios. Entonces se cumple que velocidad, velocidad, estamos hablando de voltaje total, ¿verdad? Según lo que me dicen las características del circuito, es igual al voltaje en A más el voltaje en B más el voltaje en el punto C o en el resistor C. Y sería igual a 30 volts más 60 más 90 volts. Y el voltaje total sería igual a 180 voltios. O sea, que es cierto, ¿verdad? Lo que me dice que al final la suma de los voltajes va a ser igual al voltaje total, que en este caso es 180. O sea, que está correcto lo que estoy haciendo. Entonces, eso es una de las tantas cosas, ¿verdad?, que debemos tener presente a la hora de trabajar este tipo de problemas, que siempre nos vamos a encontrar con problemas más sencillos, otros más elaborados, algunos más largos, no es que estén más difíciles, sino que están más largos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para todo hay que tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo otro ejemplo como este. Se lo muestro. Ok, vamos a ver. Abrimos otra pizarra. Espero que estén tomando la captura o estén guardando, ¿verdad?, la información, ¿verdad? Aquí está. Tenemos el siguiente circuito en serie. Entonces vamos a determinar la resistencia total. Vamos a determinar el voltaje en cada resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a calcular primero que todo la resistencia total. La resistencia total es R en A más R en B más R en C. 30 más 10 más 40. 30 más 10, 40 más 40 serían 80, ¿verdad? De la resistencia total. ¿Ok? La resistencia total. Ahora, bueno, también aquí podemos dibujar el sistemita que queda. 80 y aquí sería 80 ohmios. Ahí. Ahora vamos a calcular la corriente total. La corriente total, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, es igual al voltaje entre la resistencia total. En este caso, la intensidad de corriente total sería el voltaje, que sería 80. Corriente en B. La corriente en B
que sería 1 amperio por 10 ohmios. No, a más VB más VC. Esa más. Eso, ok, vamos a esperar un momentito. Si usted está usando una computadora, ¿verdad? Bueno, cada clase tenga una captura de pantalla por lo menos a la pizarra y vaya guardando los problemas. Así cuando hace los problemas no se le va a dificultar, se le va a hacer más fácil, se le va a hacer más fácil. Ok, ahora sí, ¿me escucha bien? Se le va a hacer más fácil trabajar por ahí. Ok, aquí está el problema. Que me confirma si se escucha bien ahora sí. Que este problema que estamos, el último problema que vamos a ver, que es un circuito en serie donde el voltaje total sería 60, la primera resistencia 80, 120 y 12 y 12. Entonces, calculamos la corriente eléctrica total, ¿verdad? Se calcula el voltaje en cada resistencia. Eso es lo que debemos buscar. Entonces, hacemos la resistencia total cuando sumamos la resistencia 1, la 2 y la 3, nos da en total 212 ohmios. La corriente total, ¿verdad? Se obtiene, tenemos el voltaje total entre la resistencia total, sería 60 voltios entre 212 ohmios. Y que eso en total sería 0.2830, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahora voy a calcular el voltaje en cada resistencia porque la corriente que yo calculé va a pasar por cada resistencia porque eso es lo que me dice el circuito en serie. Entonces, el primero sería 0.2830 por 80, me da 22.64. Luego, la segunda sería 0.2830 por 120, me da 33.96. Y el tercero sería 0.2830 por 12 y me da 33.396. Hago la sumatoria para verificar y me da 59.99. Eso quiere decir que redondeado eso nos da 60. Entonces, esa es la esa es la similitud que debemos tener siempre que vamos a elaborar un problema de este tipo.
Entonces todo tiene